Shalom. En este día tan especial que el Todopoderoso Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Allí se nos dice lo siguiente: recuerda el Shabbat, el día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día de reposo, el día de Shabbat, y lo declaró sagrado. Amén. Palabra del Todopoderoso. Acompáñenos, lo invitamos ahora a que nos acompañe en esta corta oración. Eterno Rey, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, Rey del mundo, que nos apartaste, nos santificaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal, nos concediste el Shabbat y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación y es la primera entre nuestras festividades, y también nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque al pueblo de Israel lo elegiste de entre todas las naciones para entregarle la Torá. Bendito el Todopoderoso Israel, que apartó al pueblo de Israel para entregarle la Torá. Igualmente, Padre, en esta hora te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de la Tierra Santa y fuerza para los defensores de nuestra Tierra Santa. Corónalos con salvación y victoria. Extiende la paz y el júbilo duradero para Israel. Amén. En esta ocasión vamos a hacer un breve y muy breve resumen con comentarios de la porción Bemidbar, significa en el desierto. Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Bendito el Todopoderoso, Rey del universo, que escogió al pueblo de Israel de entre todas las naciones y le entregó la Torá. Bendito el Todopoderoso, dador de la Torá. Amén. Comenzamos ahora con este verso 1 del capítulo 1 de Bemidbar. El Todopoderoso habló a Moshe en el desierto de Sinai, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: comentamos. La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es Midbar, que significa estepa, desierto, conversación inclusive. Viene de la raíz davar, que significa hablar, conversar. La palabra Midbar no significa desierto en el sentido literal de la palabra en español o castellana, que denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación, sino más bien algo como una estepa, que es una llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Un midbar es un lugar inhabitado con pocos árboles donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto, que podían sobrevivir en el desierto. La Torá no dice que los animales comieron el maná en el desierto, así que tenía que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el Midbar. Confirme los Números 32, verso 1.
Un midbar, por lo tanto, es un lugar donde hay pastos para los animales. Libro de Juan 10:1 al 18, allí nos dice, entre otras, yo soy la puerta. Las cuevas que se pueden encontrar en el midbar son lugares adecuados para aguardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metió las ovejas dentro y se puso en la entrada para guardarlas de todo peligro en la noche. De esa manera el pastor mismo se convertía en la puerta para las ovejas. Un pastor es la puerta de sus ovejas. Si alguien desea pastar una oveja que no es de su cuidado, tendrá que pasar por la puerta, que es el pastor. Si no tiene el visto bueno del pastor para ayudarle en su tarea, no tendrá el derecho de meterse con sus ovejas. Esto nos enseña que si alguien intenta dirigir las ovejas de otros pastores, necesita el visto bueno de ellos, porque son responsables del desarrollo de las ovejas que están bajo su cuidado. Solo los ladrones no pasan por la puerta. Ellos intentan sacar beneficio propio de las ovejas de otros sin el visto bueno de los pastores. En Ezequiel 34:28 vemos lo siguiente. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. En Ezequiel 37:24. El Mesías es la puerta de sus ovejas. El que no pasa por el Mesías no tiene el derecho de dirigir a las ovejas que el Padre le ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que maestros que no son del Mesías dirijan nuestras congregaciones. También implica que ninguno de nuestros líderes puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Todas las ovejas pertenecen al pastor superior y todos son discípulos de él. No hay 2 o 3 textos en los escritos mesiánicos que muestran que un discípulo del Mesías pueda hacer discípulos para sí mismo. Por eso no llamamos a nuestros líderes rabinos, porque solo el Mesías tiene el derecho de ser el rabino y tener sus discípulos. Oseas 2:14 nos dice: por tanto, aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Como el midbar se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar en privado, sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, este lugar donde se puede hablar a solas llegó a ser llamado midbar, que literalmente significa también conversación. El midbar es el lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado por otros. ¿Por qué el Todopoderoso llevó a Israel al midbar? Para hablar personalmente con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella allí y entregarle la ketuvá, la escritura. Éxodo 40, verso 2, allí nos dice: el primer día del segundo mes en el segundo año. La tienda de reunión fue erigida el primer día del primer mes del segundo año. Un mes más tarde, el Todopoderoso habló con Moisés las palabras que aparecen en este texto. Después de vivir 30 días en un lugar, la persona se considera como residente permanente. Ahora la presencia divina había habitado en el Mishkan durante un mes, y era el momento de contar a los hijos de Israel de nuevo y establecer la ascendencia pura de las familias israelitas, de tal modo que la Shejina pudiera permanecer en su medio. Versículo 2.
Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón por sus cabezas. 1, 2. Esta fue la cuarta vez cuando los hijos de Israel fueron contados. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto. Confírmelo en Éxodo 1, verso 5. La segunda vez fue cuando salieron de Egipto. Confírmelo en Éxodo 12, 37. La tercera vez fue en el desierto antes de la construcción de la tienda de reunión. Eso lo puede confirmar en Éxodo 30, 11 al 16. Ahora el Todopoderoso ordena que sean contados una vez más. Parece que el Todopoderoso se deleita en los hijos de Israel de tal manera que le gusta contarlos cada vez. El primer día del mes, el día del novilunio, el Todopoderoso ordenó que se hiciera este censo. Según Números 10:11, en el día 20 del mismo mes tenían que partir del lugar donde estaban. Así que tenían menos de 20 días para contar todos los varones de 20 a 60 años. En menos de 3 semanas habían terminado todo el trabajo de conteo. Además, según Números 9:11, los que no habían podido sacrificar Pesaj durante el primer mes lo podían hacer el día 14 del segundo mes. Este segundo Pesaj es llamado Pesaj Sheni, el segundo Pesaj. Por lo tanto, es posible que habían terminado todo el censo antes del día 14 del segundo mes. Esto nos enseña acerca de su inmediata obediencia y la eficiencia impresionante que tenían los líderes para organizar al pueblo. No había flojera en el desierto, sino disciplina y orden. En el verso 3 vemos lo siguiente: de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. La palabra hebrea que ha sido traducida como guerra es Savá, que significa ejército. Sebaot, recuerde. Esta palabra no implica solamente que podían salir a hacer guerra, sino que estaban organizados como un ejército. La misma palabra que se usa para las estrellas, que son llamadas el ejército del cielo. Esto aparece en Génesis 2:1. Los levitas también son organizados como Savá. Confírmelo en el capítulo 4, verso 23. Y ellos no salieron a la guerra. Esto nos enseña que Savá tiene que ver más con orden y disciplina que con guerra. Una disciplina militar regía dentro del pueblo de Israel en el desierto. Confírmelo en Éxodo 12, 41 y 51. El orden y la disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo de Israel pueda funcionar correctamente y seguir adelante. Este libro de Bamidbar nos enseña la importancia de tener un rígido control de la economía, de las personas y las congregaciones para poder funcionar correctamente. El desorden y la anarquía vienen del pecado. El Todopoderoso es un Elohim de orden. Veamos 1 Corintios 14, 33, 40. Porque Elohim no es de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos, pero que todo se haga decentemente y con orden. En Israel solamente son contados los disciplinados, los que no están dispuestos a someterse a la disciplina del Todopoderoso y su Torá, y sus líderes no son aptos para ser contados. El Todopoderoso no cuenta con los indisciplinados. También aprendemos de este texto que solamente los que están listos para salir a la guerra son contados dentro de Israel. Israel significa el que lucha
junto con él. Solo el que está dispuesto a luchar para vencer es contado dentro de Israel. Revelación 2, versos 7 y otros nos dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí vemos la importancia que la lucha tiene para un israelita. Solamente los que luchan pueden ser vencedores. La lucha es parte de Israel. El Todopoderoso solo cuenta con los que están dispuestos a disciplinarse y a luchar contra todo enemigo que se opone contra él. Verso 4 nos dice: con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. La palabra hebrea que ha sido traducida como jefe es Rosh, significa cabeza. La cabeza está por encima del resto del cuerpo. Tiene una función de dar órdenes. Tiene control sobre todo el cuerpo. Los líderes son puestos por encima del pueblo para dirigir. La idea de que todos son iguales es un error. Atenta contra la creación y contra el Creador. Hay una gran diferencia entre valor y posición. Es muy importante entender esta diferencia. Cada uno es muy valioso. El valor de la vida humana no depende de la capacidad de la persona, sino de haber sido creada a imagen y semejanza de Elohim, por muy deteriorada que haya podido llegar a ser esa imagen. Sin embargo, una persona que tiene una posición alta merece más respeto por su posición. Es un doble honor. Debe recibir honor como ser humano, que se da a todo el mundo, y honor por su función, porque esa función refleja la autoridad del Todopoderoso. Vamos al verso 5 y nos dice: estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur. Aquí vemos cómo los jefes son designados por nombre para que todo el pueblo sepa quiénes son los que han sido destinados para liderar. Solo hubo un jefe para cada tribu. No puede haber dos jefes en una administración adecuada. Un cuerpo con dos cabezas está enfermo. Todo el mundo tenía que saber quién era su jefe. ¿Quién es tu jefe? Los nombramientos y las imposiciones de manos se hacen en público para instalar a los líderes, para que el pueblo vea quiénes son los que mandan en aquellas áreas que han sido designadas para cada uno. Vamos al capítulo 1, verso 10. Estamos en la porción B, Midbar, en la estepa. De los hijos de Yosef, de Efraín, Elishama, hijo de Amiud, y de Menashe, Gamliel, hijo de Pedatsur. Elishama era el abuelo de Yehoshua, conocido como Josué, según 1 de Crónicas 7:26. Pasamos ahora al versículo 20 y allí dice: de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, por sus cabezas, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir al ejército. Rubén aparece primero en la lista como si fuera primogénito, aunque había perdido su primogenitura, según 1 de Crónicas 5:1. Su arrepentimiento le devolvió el derecho de ser nombrado primero en las listas de las genealogías. La mayoría de edad civil empieza a los 20 años dentro de la cultura y la ley israelita de la nación de Israel. La mayoría de edad moral empieza a los 13 años para el varón y a los 12 años para las mujeres. Capítulo 1, verso 23 nos dice: los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59.300. La tribu de Shimón perdió el 63% de su población en el censo que se hizo hace 38 años después. Eso lo encuentra en Números 26. Esto fue debido a la plaga que vino por causa del pecado con los medianitas
a consecuencia del mal ejemplo de uno de los jefes. Números 25:6. Esto nos enseña acerca de la importancia del impacto del ejemplo de un jefe, un líder. Por su pecado llegó una gran plaga sobre toda la tribu por haber seguido su ejemplo. El poder del ejemplo es fuerte, especialmente en los líderes. Verso 51. Y cuando la tienda de reunión haya de ser trasladada, los levitas la desarmarán, y cuando la tienda de reunión acampe, los levitas la armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. La palabra hebrea que ha sido traducida como extraño es zar, que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Esto nos enseña que a partir del pecado de adulterio espiritual con el becerro de oro, los hijos de Israel fueron considerados como ilegítimos, excepto los levitas, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado. La bandera de cada tribu representa una identidad. Cada persona se identificaba con su bandera. Cada uno tenía que relacionarse con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo particular de cada tribu. Las banderas fueron hechas en seda, con diferentes colores que correspondían a las 12 piedras del pectoral del juicio del Cohen Agadol, el gran sacerdote. Dentro de la identidad general que uno tenga con todo el pueblo, es bueno tener también una identidad tribal. Una tribu constituye una agrupación limitada dentro de la nación. Es más grande que una familia. Entonces viene familia, tribu y nación. Podríamos comparar las tribus con las diferentes congregaciones o movimientos. Este texto nos enseña que es importante que cada miembro del pueblo tenga una identidad con su propia organización o congregación. Cada uno debe ser parte de una congregación donde se identifica y donde se siente en casa entre personas que puede llamar los suyos. Lo vemos en Hechos 4:23. Cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Tenemos algún grupo de personas o una congregación que consideremos la nuestra, donde estén los míos, los nuestros? Si no las tenemos, podemos pedir al Todopoderoso que nos pueda incorporar y formar y hacer parte de una agrupación con la cual identificarnos como tribu dentro de la identidad general del pueblo. Es necesario ser parte de una congregación para poder funcionar correctamente. Lo vemos allí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Vamos a ver entonces la disposición y símbolos y colores de las banderas de las 12 tribus. Arriba a la izquierda, Yehudá, color azul celeste, con una figura de un león. Rubén, rojo con una flor de mandrágora parecido a un hombre. Yisahar, color negro con el sol y la luna. Shimón, verde con una ciudad, posiblemente Shehem. Zebulun, color blanco con una nave. Gad, y los blancos y negros con una tropa de soldados. Efraín, negro con un novillo. Dan, ópalo con una serpiente. Menashe, negro con un buey. Asher, color de perla con un olivo. Benjamín, colores de todas las demás tribus con un lobo encima. Naftali, color vino diluido con un ciervo.
Leví tenía una bandera hecha de 3 colores, blanco, negro y rojo, y tenía el pectoral del juicio bordado encima. Vamos a organizar un poquito la pantalla. Eso. Listo. Bien, tenemos ahí entonces las banderas de las 12 tribus. En esta porción encontramos un equilibrio perfecto entre el individuo y el colectivo, entre el individualismo y el colectivismo. Cada individuo fue contado, lo cual muestra que cada individuo cuenta y es muy importante y digno de ser tomado en cuenta. Pero el individuo se encuentra dentro de un colectivo más grande, que es más importante que él. El individuo debe buscar el bien del colectivo y el colectivo debe buscar el bien del individuo. Para que Israel pueda seguir adelante como pueblo, los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que se mantenga unido y vaya prosperando, y el colectivo tiene que preocuparse por los individuos que lo componen. Vamos a ver estos textos de Hechos 2:44. Nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Vemos que las manifestaciones del Espíritu no son para exaltación de una persona, sino para que el colectivo, la congregación del Eterno, sea beneficiada. Hay de aquel que busca los dones del Espíritu para su propia exaltación o para su enriquecimiento económico. Necesitamos cultivar el pensamiento colectivista sin perder la vista de los individuos. Yo me niego a mí mismo por causa del reino colectivo, para que el reino prospere por medio de mi aporte, y de esa manera yo también prospero, no porque busque lo mío, sino porque busco lo del reino. De esa manera mi prosperidad dependerá de la prosperidad del reino. En el reino de los cielos nadie se hace rico a costa de los demás, sino todos nos hacemos ricos porque somos parte de un colectivo rico que ha aprendido a beneficiar a los individuos según la necesidad de cada uno. Vamos a Hechos 4, 32 al 35. Allí nos dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Mesías. Abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los discípulos, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Pasamos ahora al capítulo 2, verso 13, en la porción B, Midbar, en la estepa D. Los que acampen al oriente hacia la salida del sol serán los de la bandera del campamento Yehudá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Yehudá, Nashón, hijo de Aminadab. A Yehudá le tocó acampar al oriente de la tienda de reunión junto con Yisahar y Zebulún. El oriente es el lugar donde sale el sol, enfrente de la entrada del Mishkan.
Yehuda fue la tribu predominante de las tres. Aquí vemos que hay una agrupación de 3 tribus. Una de ellas es líder sobre las otras 2. El orden divino es para tener un líder para cada agrupación. Había 3 jefes sobre las 3 tribus, pero uno de ellos estaba por encima de los otros 2. El mismo patrón de organización se encuentra en las otras agrupaciones. Vamos al verso 10. Al sur estará la bandera del campamento de Rubén según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur. A Rubén le tocó acampar en el sur junto con Shimón y Gad. 18. Al occidente estará la bandera del campamento de Efraín según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín, Elishama, hijo de Amiud. A Efraín le tocó acampar en el lado occidente junto con Menashe y Benjamín. Verso 25. Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai. A Dan le tocó acampar al lado norte, junto con Asher y Neftalí. Aparte de contar cada tribu y la suma del pueblo entero, también hay cómputo de los integrantes de cada uno de los 4 campamentos con 3 tribus cada uno. Esto nos enseña acerca de la importancia de organizar, apuntar, tomar nota y tener orden en todas las cosas. En Ezequiel 1:10 vemos lo siguiente. Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Yehuda, Rubén, Efraín y Dan corresponden a las 4 caras de los seres angelicales que están junto al trono de la gloria. Hay una semejanza entre el cielo y la tierra. Israel refleja lo celestial. Hombre aparece como Rubén, Génesis 29:32. Como león, Yehuda, Génesis 49:9. Como buey, Efraín, Deuteronomio 33. Como águila, Dan, en Génesis 49:17. Capítulo 3, verso 9 nos dice en la porción B, Midbar. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos le son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. Los levitas fueron dados por un lado a Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Tenían que servir a los sacerdotes como lo vemos en el capítulo 3, verso 6. Pero por el otro lado fueron dados al Todopoderoso, como lo vemos en el capítulo 3, verso 12. El que se entrega al Todopoderoso se entrega al liderazgo. Si uno piensa que está entregado al Todopoderoso y no se somete al liderazgo puesto por Él, está errado. Capítulo 3, verso 12. Mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos. Los levitas representan a los primogénitos. Fueron tomados en lugar de ellos. Desde el principio los primogénitos fueron designados a ser sacerdotes, pero por causa del becerro de oro perdieron el derecho de servir en el santuario. Como los levitas no participaron en ese pecado, pudieron tomar el lugar de los primogénitos como ministros en el Mishkan. Verso 13 nos dice: porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy el Todopoderoso. Los primogénitos pertenecen al Todopoderoso de una manera especial, a pesar de que ya no pueden servir en el templo como sacerdotes. Vemos allí la distribución del campamento de Israel. De los 3 hijos de Leví nacieron 3 familias grandes, 3 clanes. Cada clan fue contado por separado y tenía un trabajo especificado en el Mishkan. El clan de Kehat fue el más elevado espiritualmente y por eso podía llevar los objetos más sagrados.
Moshe y Aarón descendían de Kehat. Vamos a ver la distribución de las tribus alrededor del Mishkan. Comenzamos con el lado derecho al oriente. Yisahar, Zebulún y Yehudá como cabeza de grupo. Pasamos al sur con Shimón y Gad y Rubén como cabeza de grupo. Pasamos al occidente con Menashe y Benjamín con Efraín como cabeza de grupo. Y al lado norte, Naftali y Asher y Dan como cabeza de grupo. Y alrededor del campamento estaban los clanes de Leví. Al oriente, comenzamos a la derecha, Moshe, Aarón e hijos. Al sur estaba el clan de Kehat, al occidente el clan de Gershón y al norte el clan de Merari. Vamos al versículo 30 y nos dice: el jefe de las casas paternas de las familias quehatitas era Elitzafán, hijo de Uzziel. El hijo del hermano más pequeño recibió la posición más alta en el clan. Normalmente los mayores son los que dirigen a los menores, no al revés. Pero, en este caso, el Todopoderoso cambió el orden natural por un orden profético. Por esa razón surgió la envidia en el primo Koraj. Probablemente era mayor que Elitzafán, porque su padre era mayor que el padre de Elitzafán. Él quizás estaba pensando: ¿por qué mi primo, que es más pequeño que yo e hijo del hermano más pequeño de la familia, tiene que ser el jefe sobre nosotros? La Torá nos enseña cómo una actitud de envidia y rivalidad que no fue corregida a tiempo produjo esa rebeldía que luego llegó a dimensiones catastróficas, cuando la tierra abrió su boca y se los tragó. Ese episodio lo encuentra en Números 16:32. Por otro lado, tenemos en la Torá dos ejemplos buenos de humildad: Aarón y Menashe. Ellos no tuvieron envidia de sus hermanos menores, que llegaron a tener una posición superior a la de ellos. Capítulo 3, verso 39 nos dice: todos los enumerados de los levitas que Moshe y Aarón contaron por sus familias, por mandato del Todopoderoso, todos los varones de un mes arriba, eran 22,000. Hay una diferencia de 300 varones entre la suma de las tres cantidades mencionadas de cada clan. Estos 300 son los primogénitos de los levitas, que por ser primogénitos tenían que servir en el santuario y por lo tanto no podían representar a los otros primogénitos. Por eso quedaban 22,000 de los levitas que podrán sustituir a los primogénitos del resto de Israel. 43. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, los enumerados eran 22,273. Como los levitas representaban a los primogénitos, tenía que haber una cantidad igual entre los levitas y los primogénitos. Los primogénitos de todo Israel, sin contar los primogénitos de levitas, fueron 22,273. Como había 22,000 levitas que no eran primogénitos, había 273 primogénitos de los hijos de Israel que no tenían levitas quienes los representaran. Por eso, los de 173 tenían que pagar un rescate de 5 shekels por cada uno y entregárselo al gran sacerdote Aarón y a sus hijos. Eso lo vemos en el verso 48. Esto nos enseña que hay momentos cuando se puede dar dinero en lugar de un servicio que no se puede cumplir por alguna razón justificada. Pasamos al capítulo 4, verso 4 nos dice:
Este será el servicio de los descendientes de Kehat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Los kehatitas fueron escogidos para llevar los objetos más sagrados sobre sus hombros. Verso 6. Colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul. Y luego colocarán sus varas. No se sabe con exactitud qué animal era el tahash, el animal que produjo la piel de marsopa. Posiblemente fue un tejones. En Josué 3 al 4 vemos lo siguiente. Disculpe. Y dieron órdenes al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Todopoderoso vuestro Elohim y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Un paño todo de azul. El arca fue el único objeto que se veía con un color azul cuando fue trasladado. De esa manera se distinguía y así podía ser una guía para los hijos de Israel. El arca siempre va delante del pueblo. El arca pasó delante de los hijos de Israel por medio del río Jordán, que representa la muerte y la resurrección. Esto nos enseña que el pueblo de Israel podrá atravesar la muerte y salir con vida por medio del Mesías que fue adelante y abrió el camino. Verso 13. Y quitarán entonces las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Durante el transporte, el fuego del altar fue cubierto con una vasija de cobre para que no se apagara y no se propagara. Segunda de Samuel 6:7 nos dice: pero cuando llegaron a la era de Nahón, Uzá extendió la mano hacia el arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Todopoderoso contra Uzá, y Elohim lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Elohim. El censo de los levitas en números 26:62 nos muestra que hubo un aumento de solo 700 levitas en 38 años. La tribu de Menashe había aumentado el 64%. ¿No podía haber hecho lo mismo Leví? ¿Será que muchos de los levitas murieron en el servicio? Vamos al verso 16 y nos dice: pero la responsabilidad de Eleazar, hijo de Elohim, del sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite para ungir. Tendrá la responsabilidad de toda la tienda de reunión y de todo lo que en él hay, con el santuario y sus enseres. Eleazar, hijo de Aarón, tenía el cargo de supervisor, administrador general del trabajo de los demás hijos de Kehat y los objetos más sagrados de la tienda de reunión. La responsabilidad para supervisar la carga de los descendientes de Gershón y Merari caía sobre Itamar. Confírmelo en capítulo 4, versos 28 y 33. Eleazar llevaba el aceite para el alumbrado en su mano derecha y el incienso en su mano izquierda. Capítulo 4, verso 19 nos dice: esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen al lugar santísimo. Aarón y sus hijos vendrán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga. Los levitas no podían ver los objetos más sagrados, pero los sacerdotes sí, porque estaban en un nivel de santidad superior. Bien, con esto, con ese comentario, concluimos esta breve resumen con comentarios de esta porción de Midbar en la estepa.
Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos mantenido con vida hasta este momento. Grandes y maravillosas y renovadas son misericordias día por día. Para el Todopoderoso de Israel toda alabanza y adoración, gloria y poder. Por los méritos del Mesías hemos orado. Amén. Te invitamos a continuar con las lecturas de estos textos para tener un conocimiento más profundo bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda que ya tu Elohim te libró con mano fuerte y brazo extendido. Con mano fuerte y brazo extendido. Adonai, te miré con agrado y te dé paz. Adonai, te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai, te miré con agrado y te dé